¿Has sentido que la vida te da más preguntas que respuestas? Aventúrate con nuestro equipo de psicólogos para mostrarte cómo a veces lo más complicado de la vida es elemental. Bienvenidos y bienvenidas a Elementalmente. Saludos oyentes de Elementalmente, nos encontramos una semana más con ustedes. Mi nombre es Carlos Converse y me acompaña, como siempre, Margarita Villota. Hoy tocaremos un tema del que seguramente todos hemos hablado, oído o experimentado alguna vez en nuestra vida. ¿De qué vamos a hablar hoy, Margarita? Bueno, vamos a hablar de la ansiedad, que así como tú lo dices, se ha experimentado en algún momento de la vida. Vamos a discutir un poco qué es, cómo funciona, cómo regularla para que no nos afecte tanto en nuestra vida diaria. Vale, antes de empezar ya a entrar en el tema, me gustaría comentarles que la mayor parte de la información de la que vamos a hablar hoy está basada en un curso de la Universidad de Toronto que dicta el profesor Steve Jordans. Lo pueden encontrar en una página que se llama Coursera y el curso se llama Manejo de la Salud Mental durante el COVID-19. Y además de eso tenemos otra referencia que vamos a usar, que es la de la Asociación de Psiquiatría Canadiense, que también intentamos, igual, bueno, todos los documentos se los dejamos abajo como siempre. Cabe aclarar que esta publicidad no es paga, pero nos parecía importante, no es paga, todavía no nos pagan por publicidad, pronto. Pero nos parece importante que ustedes sepan de dónde sacamos la información. Ahora sí, cuéntanos, Margarita, ¿cómo se define la ansiedad? En términos simples, es la forma en que nuestro cuerpo responde a algo que percibe amenazante, estresante, algo que como que nos desestabiliza. Y bueno, es importante mencionar que no necesariamente aquello que nos desestabiliza tiene que estar presente. A veces, no sé si te ha pasado, puede estar como, podemos imaginar que algo que no ha sucedido sucede y bueno, nos sentimos ansiosos, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Por ejemplo, si tú y yo estamos en un lugar recóndito, alejado de este lugar del confinamiento como la selva, como sí es súper usual estar allá, y vemos un jaguar, lo más probable es que en ambos despierte esta respuesta ansiosa, ya que si hablamos de amenaza, pues concretamente pues es un peligro inminente, ¿no? O sea, tenemos miedo de que este animal nos asesine o llegue a suceder algo, y aparte con lo mucho que hacemos ejercicio peor aún. Bueno, y ahora imagínate que estamos la misma selva donde sabemos que hay jaguares, pero no hemos visto ninguno. O sea, no, simplemente escuchamos, fulanita de tal nos dijo, no, miren, ustedes en ese sitio van a encontrar jaguares. ¿Te seguiría preocupando el jaguar, aunque no lo hemos visto? Claro, sigue siendo un peligro potencial, aunque no sea inminente, aunque no lo tengamos enfrente. Y es que pues la ansiedad es una respuesta adaptativa que nos sirve a nosotros los seres humanos y a otras especies que también la experimentan para movilizar varios recursos y tomar decisiones y resolver un problema. En esencia nos sirve para sobrevivir. Entonces tú das un caso en la selva muy, muy interesante, pero que no muchos vamos a experimentar esa situación, siendo realistas. Entonces lo podemos aterrizar más como a tratar de dar un examen, que creo que es un tema que es mucho más aterrizado que el del jaguar. Entonces sería eso, preocuparnos por ese examen que vamos a dar, sentirnos ansiosos por tener las respuestas correctas ante esa posible amenaza. Un 1, un 0 en la universidad. Un 0 en la maestría, Carlos. ¿Qué sentirías ante eso? Mucha frustración. Ok, pero el 0 no ha llegado. O sea, no es que has oído hablar que algunas personas en el mundo sacan 0, pero todavía no. Sí, es algo muy curioso que a mí me pasaba mucho en la universidad. A mí siempre todo el mundo me decía que yo me veía muy relajado antes de presentar los exámenes. Y la respuesta que yo daba es, me voy a preocupar o me voy a sentir ansioso cuando lea la pregunta y no sepa la respuesta. Antes de eso no tengo ningún motivo para sentirme de esa forma porque no sé si voy a saber lo que o no tú la hacías respuesta. era como Entonces, racionalizar no tiene ningún sentido. un poco si era pertinente o no esa respuesta. Correcto, de nada te sirve estar ansioso ante algo que todavía no has experimentado. De acuerdo.
Esa es como mi tren Y de yo creo que eso es pensamiento. importante, o sea, como para hacer una salvedad ahí y no dejar ir ese tema, es automonitorearnos, ¿no? No solamente que los pensamientos lleguen a nosotros como de esta forma incontrolable, porque como bien lo mencionábamos, la ansiedad es una respuesta normal que todos tenemos, sino entender y preguntarnos un poquito a nosotros mismos, bueno, ¿por qué estoy pensando esto de otra persona? ¿Por qué estoy pensando esto de esta situación? Antes de que toda la ansiedad pues nos desborde, porque a veces, justamente como tú dices, hasta que no llegue una situación que a mí me ponga frente a frente con una amenaza real, pues yo no me voy a poner ansioso, ¿sí? Y yo creo que ese ejercicio que tú mismo te hacías como en una especie de autoentrenamiento, por así decirlo, lograba que pudieras Sí. enfrentar un poquito mejor los parciales o los exámenes en ese entonces, ¿no crees? Claro, porque dentro de todo hay muchos síntomas fisiológicos y psicológicos que se presentan en ese estado de ansiedad. Puede ser la sudoración excesiva, el aumento del ritmo cardíaco, la tensión muscular que muchos hemos experimentado, que se traduce al final en dolor cuando un músculo está muy tenso por mucho tiempo. Y pues la parte psicológica puede ser el nerviosismo, tener dificultades en el razonamiento y en el Sí, pensar sí, con sí. claridad. Entonces, si uno mantiene la tranquilidad, es mucho más fácil en ese contexto del examen que estamos poniendo como ejemplo, tomar las mejores decisiones que si vamos súper nervioso, eso nos puede jugar Sí, mucho en total. contra. Y es estas ganas como de desaparecer de la tierra ante un evento que nos pone ansiosos. Yo creo que es una sensación que en algún momento uno ha sentido y sentirá en la vida, ¿no? Porque no vamos a escapar de la ansiedad, solo aprendemos a manejarla un poco mejor. Y bueno, en este momento muchos estarán preguntando cómo uno identifica la ansiedad patológica de la ansiedad normal. Bueno, Carlos nos dio algunos síntomas que se pueden expresar tanto, digamos, en los dos casos, pero hay que aclarar que la ansiedad patológica ya es una respuesta, bueno, una respuesta que genera sensaciones muchísimo más intensas ante el peligro y ante el estrés. En ese sentido, si hablamos de un examen que nos ponga ansiosos, pues va a ser normal quizá, no sé, que estemos como con los nervios de punta un poco, pero si quizá esto supera como los nervios o la palpitación que nos decía y ya se vuelve como no puedo pensar, no puedo recordar, o ya dificulta funcionalmente mi vida hasta el punto en que se presenta en cualquier circunstancia, en cosas a veces que son un poco más manejables, pues porque una nota es importante pero tampoco es el fin del mundo, pues puede superar la capacidad que nosotros tengamos de adaptarnos. Ahora, nosotros les queremos decir que esto no es tan fácil de diagnosticarlo ni en un podcast, ni en un, ni en Instagram, ni nada de eso. Lo que es importante decirles acá es que si conocen a alguien o ustedes sufren de ansiedad o creen que sufren de ansiedad patológica, pues porque eso uno no lo sabe hasta que va donde el especialista, o donde un profesional pues se den la oportunidad de escuchar a alguien en terapia o en un lugar confiable, con la formación necesaria que pueda determinar esto. No sé, digamos, a través de cosas como la entrevista clínica, que según varios referentes, pues es una de las formas más confiables hasta el momento de diagnosticar esto. Puede servirles, por ejemplo, que si ustedes creen que los síntomas son muy notorios, constantes e inmanejables, como les contamos, y pues ya es un temor que no los deja vivir su vida de forma funcional, pues acudan a un especialista, acudan a un profesional. Sí, claro, es esto de no No crean como todo el lo que ven cuento. en internet o en redes sociales. Esto pasa tanto como con problemas médicos físicos como con problemas médicos psicológicos. Entonces, si ustedes se ponen a buscar en internet, van a ver muchas páginas que les digan como síntomas, tratamientos y eso. Pero lo más indicado es que no se autodiagnostiquen y que busquen un profesional en el área pertinente para que les diga con exactitud
si sus pensamientos son correctos, si están en lo cierto con lo que están pensando y en realidad qué es lo Sí, que tienen. total, y tampoco los cuestionarios o test en línea. ¿Qué es la ansiedad? Descubren 10 pasos qué es la ansiedad, ¿sí? O la publicidad que a uno le sale en Instagram. Esos, Si tienes estos 10 síntomas, pues esto es ansiedad o depresión. O sea, suena muy lindo, sí, mucho esos son marketing, fatales. bacana la cosa para pasar el rato, pero no se condenen a vivir una vida así, siempre en la sospecha, siempre sin saber qué les ocurre. Así como cuando uno se siente mal y necesita ir al médico porque no sé, o sea, se cayó y se rompió una pierna, pues yo nunca me he roto una pierna, pero debe ser una cosa súper difícil, pues se necesita ir al médico para que le ayude a resolver eso. Asimismo, se necesita ir al psicólogo, al psiquiatra, a un profesional con la formación real, porque no todo se resuelve con buena actitud, ni con masajes, o sea, hay cosas un poco más, digamos, más profundas. Esto no quiere decir que no haya prácticas importantes y que igual hacen parte de nuestra vida cotidiana, como los masajes, que igual los amo, pero hay casos más severos que Ajá. necesitan el No, no, acompañamiento. los masajes en la playa, los masajes en la playa en Cartagena. En Esos son buenos. Cartagena. Eh, pero reconocer que necesitamos ayuda, y yo creo que esto no solo va para la ansiedad, sino para cualquier tema que tengamos en la vida, o sea, necesite o no de terapia, no es un acto de cobardía, sino que es un acto de valentía, porque pedir ayuda no es sencillo, pero cuando uno lo hace se da cuenta que quizá hay otras personas que nos pueden acompañar en este proceso. Bueno, habiendo ya pues abarcado un poco la dimensión psíquica, me gustaría que profundicemos un poco más en la ¿Ok? parte fisiológica, ya que esto también es importante. Entonces, el cuerpo humano se rige básicamente por dos sistemas. Podemos llamarlos, para simplificar, el sistema de relajación y el sistema de ansiedad. El sistema de relajación trata la actividad más importante para un ser vivo, que es la digestión. Entonces, cuando este sistema está activo, el cuerpo se concentra en digerir los alimentos que hayan ingresado o pues cualquier nutriente que esté ahí. Cuando percibimos un peligro, se activa el sistema de ansiedad. Este sistema envía toda la energía a que nosotros respondamos de una forma rápida al estímulo que nos está generando ansiedad, y esto implica que se inhibe toda la parte digestiva. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro segrega muchos químicos para que nosotros estemos más alerta. Nuestro sistema digestivo, como mencioné antes, se inhibe, la boca se seca y el movimiento intestinal se apaga también. Eso sería básicamente lo que sucede en nosotros cuando percibimos un peligro y se despierta Bueno, está esta súper ansiedad. completa esa explicación, o sea, como es un sistema natural y automático, genial. Y cada quien, o sea, Sí, estamos diseñados de sucede por forma sí para mismo. que la vida lo logremos en la vida, básicamente. Em, no sé, digamos, en estos, bueno, tú estás hablando un montón de que bajo determinados estímulos, bueno, se activan ciertos procesos fisiológicos, pero cuando el sistema, sobre todo, bueno, este sistema de ansiedad, bueno, de ansiedad no, sino el que se activa para que nosotros respondamos ante una amenaza, que básicamente es el sistema simpático, pero bueno, no les vamos aquí a hablar de tantas cosas técnicas, pues podemos responder ya sea digamos, huyendo de algún lado o haciendo otra cosa. Entonces, por ejemplo, algo que se recomienda cuando uno pues está muy mal es cambiar de lugar, moverse. Pero bueno, el problema que tenemos ahora es que en nuestra situación actual no podemos ni huir ni luchar contra lo que está sucediendo porque la amenaza está afuera. Entonces, Sí, sí. es correcto. Pues este sistema que se activa cuando nos vemos amenazados se llama de respuesta o huida. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite luchar contra Ujú. el estímulo o huir de él. Pero en la situación actual, como tú bien mencionaste, no podemos huir ni luchar contra el virus. Es una pandemia, por lo tanto está en todo el mundo y no importa dónde vayamos, a menos que nos metamos por allá en Ojalá, Alaska, en pero una no es cosa así súper posible. extrema. eh, no podemos escapar de él y pues tampoco podemos luchar. Podemos tomar medidas de contingencia, ponernos la mascarilla, lavarnos las manos, bañarnos, pero en realidad eso no es luchar directamente contra el estímulo. Y el problema viene siendo que este sistema
está diseñado para que dure un corto periodo de tiempo. Se activa, nosotros respondemos y se desactiva. Pero se está prolongando demasiado y esto nos está causando Sí, y muchos problemas. correcto. Hay muchos problemas de tipo alimenticio, de tipo, pues, o sea, yo creo que el tema, por ejemplo, con la pandemia también ha sido que en el confinamiento y en la respuesta que podamos dar, quizá para mantenernos alerta, pues dormimos menos, pues se generan otro tipo de dinámicas que hacen que incluso uno come a veces sin que tenga hambre, pide un domicilio porque, pues porque uno está ansioso por el futuro y por lo que pueda pasar. Entonces, eso para decirles que no son los únicos, pero también que Sí, también pasa de este lado del micrófono. Y también para, pues para entender un poco que este cambio entre sistemas pues puede generar, especialmente en esta situación que nos desborda, pues cambios que no hemos, digamos, manejado completamente, ¿no? No sé, digamos, si podamos hablar un poquito, tomando en cuenta que estamos ya entrando en el tema de temas de variables de riesgo. Bueno, ahorita tú puedes explicar qué es variables de riesgo porque eso suena súper extraño para, yo creo que algunas personas, pero es muy importante entender que la ansiedad no solamente es un proceso que se genera por un estímulo particular, sino que también hay, digamos, o que puede llegar a ser una enfermedad por algo particular, sino que también hay un montón de variables que se conjugan que generan un problema y eso sería como variable de riesgo. No sé si tú nos puedas comentar un poquito más al respecto. Sí, la variable de riesgo viene siendo un factor que aumenta la probabilidad de que otro se presente. En este caso podemos poner el ejemplo. Si yo tengo una personalidad muy nerviosa, eso sería un factor que puede aumentar la probabilidad de que se presente la ansiedad. Entonces, la ansiedad, podemos llegar a la conclusión de que la ansiedad se da gracias a la suma de diferentes factores. No es solamente un factor biológico o un factor ambiental, sino que también rasgos de personalidad y cosas muy particulares influyen para que se presente este Sí, tema de la ansiedad. Por ejemplo, el caso de... Yo me considero una persona que tengo una personalidad, valga la redundancia, muy relajada. Lo sé. Y en el ejemplo que poníamos antes, Doy fe. Margarita puede dar fe, en el ejemplo que poníamos antes del examen, eso me ayudaba mucho a mí a lidiar Y es como un con el factor estrés, protector con la también, ¿no? ansiedad Así que yo como hay podía. riesgo, hay unos factores protectores que te pueden jugar en contra de riesgo cuando, bueno, eres muy O a nervioso, pero a favor. favor, protector, cuando eres muy tranquilo o tienes una familia y una crianza ligada como más a asumir un poco más tranquilo eso. También un factor muy importante es contar con una red de apoyo. Saber que tienes un apoyo, ya sea emocional, físico, Informativo. psicológico o espiritual incluso, eso te puede ayudar mucho a disminuir los niveles de ansiedad y a no preocuparte tanto por las cosas que suceden. Eso es como leer no solamente lo que está mal en nosotros, porque seguramente algunas personas iniciaron este podcast diciendo, bueno, ya me van a decir por qué me siento así, me siento mal. También póngale cuidado a las cosas que tienen a su lado, porque se ha demostrado que el apoyo social, como se llama en psicología, que es esto de la red de apoyo, los amigos, la familia, pues tiene una influencia directa en cómo nosotros podemos tener mejores niveles de bienestar. Y bueno, no sé, ya se nos va acabando el tiempo, Carlos, como siempre, en la parte más emocionante de todas. Sí. Bueno, ahora vamos a contarles de pronto lo que ustedes más querían oír, que son tips para tratar de regular la ansiedad que sentimos durante este tiempo y pues en general. Entonces vamos a dar 5 tips que nos parecen muy importantes y espero que les funcionen. El primero es aprender a sentirse relajado. Nosotros muchas veces sabemos cómo es sentirse estresado, sabemos cómo es sentir los músculos tensionados y muchas veces lo tenemos tan interiorizado que ni siquiera nos damos cuenta hasta que sentimos dolor.
tenemos que aprender a relajar los músculos. Hay una técnica muy fácil y que me parece a mí muy sencilla de llevar a cabo y rápida, que es tensionar un músculo durante un corto periodo de tiempo, pero tensionarlo de una manera tan fuerte que llegue a doler y luego soltarlo. Así se puede experimentar cómo se siente la relajación, cómo se siente el agotamiento muscular. De esa manera, cuando nos sintamos tensos o simplemente por un ejercicio, podemos tensionar el músculo y volver a soltarlo para experimentar la relajación de una forma mucho más adecuada. El segundo tip es darse cuenta que hay problemas que se pueden solucionar y problemas que no. Más allá de las medidas que nosotros tomemos para prevenir ciertos temas, simplemente hay un punto en el que se nos salen de las manos y está bien, no podemos controlarlo todo. El tercer tip que me gustaría dar es meditar. Y yo sé que aquí muchos van a pensar en el Buda por allá en una montaña viendo un amanecer pasando frío con una túnica. Pero la meditación es aterrizadamente un entrenamiento en concentración. Traten de concentrarse en su respiración durante 1 minuto para que vean cómo les va a ser mucho más fácil manejar todos los pensamientos que tienen y no estresarse tanto por cosas que, repito, probablemente no han pasado o que ni siquiera vayan a pasar. Ok, y finalmente traemos pues 2 temas como también de los tips que les pueden servir, y es que si ya cuentan con un cuadro ustedes sienten que los síntomas ya están muy exacerbados, más allá del auge de redes y del sinnúmero de publicaciones, vayan a un médico, a un terapeuta que se entere del diagnóstico exacto y digamos que cuente con la preparación necesaria para hacer esto. Y finalmente, si ya toman medicación para la ansiedad, recuerden que a veces digamos que nosotros satanizamos mucho esto, es decir, terminamos dejando de tomar medicamentos más por las cosas que dicen sobre los medicamentos psiquiátricos. Y pues no necesariamente es así, es decir, es algo así como si uno se toma un Advil para el dolor de cabeza y está testeado médicamente, pues lo mismo hay que hacer con los medicamentos psiquiátricos siempre y cuando estos estén dados por un tratamiento particular. Depende de cada uno y de las necesidades y de cómo responde su cuerpo ante esto. Si se sienten mal, pregúntenle a su doctora de cabecera qué hacer y cómo disminuir o cambiar la medicación, ¿sí? Si creen que ya ha terminado los síntomas, recuerden que los medicamentos psiquiátricos, cualquier medicamento, pero en este caso no se pueden retirar de la nada. Merece, digamos, un manejo adecuado, reduciéndolo de la manera en que el doctor y el psiquiatra en este caso considere pertinente. No lo hagan solos, infórmense con su psiquiatra qué es lo que van a tomar y por qué. A veces tenemos miedo de preguntarles a los médicos qué pasa y por qué nos pasa, pero pues siéntanse libres, es su cuerpo y pues a la larga ustedes están consumiendo algún tipo de medicamento, entonces merecen saber qué es. Y ya sin más, los dejamos. Muchísimas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales, @elemental.mente, en Instagram, en Facebook, Elementalmente, y en Spotify y YouTube, Elementalmente Podcast. Muchísimas gracias. Gracias.